Sí, claro. Adelante. Sin marca, no patrocinamos. Nadie nos patrocina. Nadie nos patrocina, así que... Ok, pues Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, El lado azul de las cosas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Estamos en un espacio diferente. Nos encontramos en el Centro Cultural Helénico. Y nos acompaña una invitada muy especial, proveniente del estado de Tamaulipas, directora escénica, bailarina, coreógrafa, actriz y maestra. Nada menos que Ruby Tagle. Señoras y señores, muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí, Ruby. Ay, gracias por la inquietud también y por lo que están haciendo para la escuela. Es un gusto y un honor que nos permitas estar aquí, acompañarte a 2 horas de... O bueno, 1 hora ya, eran 2 horas. Eran más, ahorita ya es 1 hora de una función de la Duquesa de Malfi que estás dirigiendo. Así es, ¿correcto? Hago movimiento y hago dirección de escena. Ok, platícanos un poco brevemente de la Duquesa de Malfi y qué se siente después de todos los años que ya llevas de trayectoria, a diferencia de alguien que acaba de empezar, estar a 1 hora de una función. Bueno, la diferencia lo hace, nos retrasamos un poco también por la instalación del sistema y por otro lado las notas. Siempre tengo que ver a los actores previo a la función para darle notas de la función anterior. Entonces lo que estaba haciendo era tal, los nervios son menos cuando estás afuera, son distintos, son de otra índole. El fuego de la escena es muy particular como intérprete a cuando estás cobijando la función. Entonces ahorita tengo la emoción, ya di todas las notas, me siento tranquila para ello, pero viene un objeto que se nos reveló ayer, que no voy a hacer spoiler para que lo puedan ver, pero parece que ya está solucionado. Entonces esperemos que funcione perfectamente. Es un efecto de luz y de movimiento de tramoya, entonces esperemos que esté funcionando y ya estoy tranquila al respecto porque ya probamos que estaba listo, ¿no? Ok, o sea, es la primera vez que lo van a integrar ahorita en esta función de hoy. No, ya estuvo, pero falló. Ok. Tuvimos problemas ayer con él y otros días. Son dos dispositivos y luego funcionó uno, el otro se descompuso y luego se revelan los objetos en la escena. Siempre cuando tienen que funcionar no dan como ahorita. Afortunadamente de pronto sí, pero ayer fue el caso y estábamos resolviendo, entonces ahorita estoy tranquila con respecto a eso. ¿Y qué es la Duquesa de Malfi? Es la obra magna de John Webster, de los jacobinos. La estrenaron alrededor de 1612, 1614, no se ponen de acuerdo con la fecha exacta. Era contemporáneo de Shakespeare. ¿Y qué hace con esta obra? Se basa en un caso verídico que está basado en la vida de la Duquesa de Amalfi. Le quita la A y lo vuelve la Duquesa de Malfi. Y lo ubica en otra zona para hacer una crítica a la Iglesia Católica, a la corte y al poder, y a los políticos. ¿De qué habla? De la violencia hacia la mujer, donde el cuerpo de la mujer deviene en mapa y territorio de poder del Estado. En eso se convierte la Duquesa de Malfi. Es una tragedia de orden y es una tragedia macabra. Es brutalmente violenta. Sí. De pronto tuvimos la experiencia de hacer una versión en pandemia, una versión digital en 3 lecturas distintas. Y nos acompañaron personas diferentes en cada una de las representaciones. Y al final les invitamos, abrimos el link de Zoom y quien quisiera platicar con nosotros que entrara, que por qué lo hicieron. No es teatro, el teatro es un evento, el evento es en vivo o no es. Era lo que decíamos todos, toda esa discusión que se dio durante la pandemia. Pero también la reflexión de que no sabemos hacer otra cosa, necesitamos hacerlo. Eso era vital para mantener la salud mental de todos los que trabajábamos en ello. Se conecta una persona de Arizona que dirigía un grupo de teatro comunitario, nos enteramos hasta el final cuando hizo su última pregunta. Dijo, bueno, dirijo un grupo de teatro comunitario con mujeres indocumentadas latinoamericanas, mexicanas, centroamericanas, sudamericanas, inmigrantes, ilegales, en zonas distintas de Estados Unidos, se reunían por Zoom para hacer esto, y les puse de tarea seguir la lectura de la Duquesa de Malfi. Y esta tragedia que les menciono como tragedia de orden y macabra, de pronto ya nos mandaban decir que gracias por hablar de la historia de sus vidas. Así. Así, tal cual. Sí. Entonces, bueno, Daniel Martínez, que es quien inicia este sueño, él se graduó de la Escuela Mexicana de Combate con el personaje que interpreta ahora, Bósola, que es un espía, es el sicario de los hermanos.
nos contamina de este sueño, nos contagia, nos estimula y empezamos a buscar realizarlo. Pero cuando sucede esta intervención de estas mujeres que nos mandaban decir que se sentían identificadas con la violencia ejercida contra la duquesa de Malfi y su historia, como si fuera la de ellas, para nosotros fue el sentido del teatro. Sí. No importa que sea digital, no importa que no sea el hecho en vivo, está sucediendo el teatro. Y por ahí se coló también un reportero, fue muy curioso porque no lo esperábamos ni lo sabíamos. Y de pronto apareció una nota en un periódico hablando de el teatro sucedió, decía él, a partir de todo esto que presenció, ¿no? Sí. Y entró también a la conversación y demás. Entonces la duquesa no significa eso. Llega un aviso, para mí, yo me muevo mucho con signos, con símbolos, por ahí una de las inquietudes de ustedes era hablar de la espiritualidad en nuestro quehacer. Y yo estoy muy abierta y conectada porque pienso que la tarea del intérprete en escena, sea danza, teatro u ópera, es la empatía, ponerse en el lugar del personaje que van a interpretar. Y el primer ejercicio vital y necesario y ético de un intérprete como profesión es ponerse en el lugar del otro, pero en el cotidiano. Y se nos olvida muchas veces. El primer ejercicio para interpretar es ponerse en el lugar del otro en el día a día. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué le está pasando? A ver. Y tenemos un compromiso con eso y una responsabilidad y se nos olvida muy fácilmente. Entonces tenemos un gran privilegio de dedicarnos a lo que nos dedicamos. Y definitivamente. Bueno, y la duquesa de Malfi, cerrando, es una historia, son dos hermanos de la duquesa. Ella viuda joven, por lo tanto adquiere mayor poder económico e influencia política, dado por esta viudez, Sí. Y ellos no quieren que se vuelva a casar. Para ellos tener el control de su territorio económico y su reino. Ella se enamora de su mayordomo, alguien que no pertenece a la corte, y decide casarse con él. Entonces se revela y ahí eso desencadena una serie de venganzas, de castigos infligidos hacia ella, que inclusive pues concluyen con la muerte de ella y de muchos más. Entonces, tragedia de orden, ¿qué es? La tragedia de orden se restablece el orden cosmogónico para que surja lo nuevo. Eso es. Y de pronto, pues ahorita estamos viviendo un presente muy terrible por desafortunadamente, donde domina la violencia. Yo espero que no sea la salida solo la muerte del todo, para que resurja lo nuevo, sino justamente con nosotros, Sí. las personas que trabajamos en el área creativa, tener ese espejo con la sociedad y poder llevar la reflexión hacia la luz, Sí. hacia el crecimiento. Es que es muy interesante, Rubí, lo que dices, porque a mí me resuena que normalmente como artistas tratamos de buscar un discurso, ¿no? Forjarlo, irlo puliendo para que allá afuera tenga trascendencia, ¿no? Para poderlo explayar. Pero que como ahorita me comentas, ¿no? Cuando recibes un texto así de potente, que puede repercutir en otras personas que ni siquiera son entes escénicos, que no se dedican en lo absoluto a esto, les puede repercutir así, ¿cómo tú adoptas un discurso de alguien más, ¿no? Como lo estás haciendo ahorita con la duquesa? Tienes que reconocer, y lo que tú dices, adueñarte cotidianamente de la situación del personaje, o sea, de empatizar con él, pero cómo te adueñas de ese discurso de tal grado que puedas explayarte en la escena, ¿no? O sea, que volverlo tuyo, sin que sea tuyo. Pues el teatro, la ópera, siempre han tratado, en el caso de la danza es más abstracto, porque está el cuerpo y es un lenguaje abstracto, pero tanto la ópera como el teatro, pues habla de la condición humana. Y nos seguimos repitiendo, no hemos resuelto muchas cosas. O sea, ¿por qué es vigente un texto? Lo ubica la historia de John Webster en 1500. Sucede la duquesa de Malfi entre 1504 y 1510. En 6 años sucede todo esto, un sexenio. Y sigue hablando de lo que nos sigue pasando. El ejemplo está con lo que les dije, ¿no? Sí. O sea, las mujeres que huyen de la violencia, que emigran a Estados Unidos, intentan hacer una comunidad teatral de apoyo, una red de apoyo hacia las mujeres, y de pronto se sienten identificadas con la historia de esta mujer de tal manera que la ven como la propia. Entonces, desafortunadamente está la violencia ahí, pero por otro lado está la condición humana. El teatro y la ópera siempre tratan de la condición humana, siempre. Ojalá y no nos repitiéramos en las partes oscuras, sino que exista la posibilidad de subir una nota más alta de la espiritualidad, pero estamos en ello. Nos corresponde para aspirar. El ejercicio de la empatía cotidiana para llevarlo a la escena, ¿no? Y ser un espejo de los otros. A mí me interesa mucho en la escena que no se juzgue a los personajes, para darle la libertad al espectador, que de pronto todos nos hemos equivocado, todos hemos pasado por luz y sombra, y nos conforma todo eso en la condición humana. Entonces es importante no sentirnos juzgados y poderme identificar con tal o cual personaje que no es un personaje luminoso,
o que toma decisiones erróneas o que lastiman a otras personas, y que de pronto diga, voy a decidir distinto. Y no me están juzgando y tengo derecho a la compasión. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque también creo en la redención. Pero la redención viene, o sea, redimirse es un término precioso para mí. La redención tiene que estar en nuestro cotidiano, si no, la vida no tiene sentido. Entonces pienso que los personajes, los delincuentes, todos tienen la posibilidad de esta redención desde la toma de conciencia y asumir las responsabilidades de sus actos. No es evadirlo, no es negarlo. Aquí hay un personaje brutal que mejor se vuelve loco para no enfrentar lo que decidió. Sí. Decide que, no, yo estoy loco. Yo no decidí eso, yo no quise hacer eso. Y el otro toma conciencia y tiene una frase final que es determinante. Entonces yo pienso que la redención existe si te haces responsable de tus actos. Okay. Y pagas por ello. O Sí. sea, restituyes y demás, porque ahorita las condenas no pueden ser eternas. Las cárceles no pueden ser eternas. Se cumplen las penas y hay que seguir, y creo que la esperanza del ser humano es justamente la redención. Sí. Entonces me interesa no juzgar a los personajes, siempre que trabajo trato de encontrar ese puente para exponerlos y no juzgarlos, que el espectador se lleve, que la espectadora se lleven la reflexión hacia sí mismos, hacia su intimidad y que decidan, ¿no? Y que si de pronto ven el espejo, hijo, yo hice esto y qué mal cuando decidí tal cosa, pueda tener la oportunidad de decir, pero tengo un lugar si lo reflexiono, ¿no? Podría ir a otro lugar, puedo decidir. Sí, ¿no? que la escena nos ayude, ¿no? A aspirar a ser mejores. Sí. Creo que se nos dice mucho en Casa Azul de muchos maestros justo esto, que no juzguemos a los personajes desde un inicio, a pesar de sus actos o de cómo sea su transcurso durante su trayectoria durante la obra, que no aprendamos a no juzgarlos desde un inicio. Y no tienen que ponerse en sus zapatos, absolutamente. Lo que está comprometido en la escena es su ser creativo, no un sistema de creencias personales. Uh-huh. Su ética no está en juego, es un juego. Sí. Solo en español se llama ejecutar. En todos los demás idiomas es jugar. Uh-huh. Jugar. ¿Qué rol vas a jugar hoy? Sí. ¿No? Es un juego, Sí. un juego en serio. Entonces el personaje no lo puedo juzgar, lo tengo que abrazar, cobijar, encarnarlo, ¿no? Sí. Oye, Ruby, tú a la hora de trabajar, ¿cuáles son tus estrategias para promover la sensibilidad ante la condición humana? Estrategias. Sí, o sea, ¿qué objetivos? Que recibes un texto, te conmueve, pero dices que todo el tiempo quieres como promover, ¿no? Sí, lo que me interesa es qué quiero decir. Uh-huh. Todos los proyectos que me llegan, ¿cuál es mi voz en ellos? Sí. Y si no la encuentro, no lo hago. Ajá, es que por ahí va. Si no la encuentro, no lo hago. Esa es mi única exigencia. Uh-huh. O sea, si tengo que encontrar qué quiero decir. Para mí, la Duquesa de Malfi, cuando llegó en la pandemia, en 2018 yo dirigí una ópera, El Trovador. Sí. Hice la coreografía, el movimiento escénico y la dirección de escena. Y Daniel me apoyó con combate. Daniel Martínez, que es el productor ahora y que interpreta a Bósola en La Duquesa de Malfi. Entonces dijo, oye, tengo una obra que tengo años queriéndola poner, he soñado siempre poner, que era La Duquesa. Entonces buscamos EFI, hubo error de la productora, no cayó, luego ¿cómo se llama? Nuestro aportante se le olvidó depositar, entonces la SAT es muy estricta, entonces si no se depositaba el 30 ya no procedía el proyecto, se cancelaba. Entonces nos pasaron una serie de cosas hasta que lo logramos esta vez. Sí. Con un gran esfuerzo llegamos a que se hiciera con recursos públicos y con un gran trabajo de nosotros, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, promover la sensibilidad, ¿qué quiero decir a través de ello? Entonces yo lo que encontré con Duquesa es una mujer que viene del futuro, se inmola para dejarnos la reflexión y la posibilidad de ir a otro lugar, más allá de la discusión genérica, ir más adelante todavía y que la discusión sea sobre la humanidad antes que solo de los géneros. Eso sí es mi sueño, en lo particular. Entonces encontré eso con la Duquesa. Dije, es sangrienta, ¿por qué la vamos a poner ahorita? Se mueren todos, les pasa se mueren de las formas más brutales. Sí. Los crímenes son terribles y luego cuando piensas que sucedió, antes de que supiéramos lo de estas señoras que se sentían identificadas con ellas, hasta ese momento yo me hice la pregunta, dije, es por esto. Y me interesa una mujer que viene del futuro, que se inmola y apuesta a su cuerpo para ser mejores. Ella no rompe con las creencias de las clases sociales, se casa por amor con una persona que es honesta. De hecho, del personaje con el que ella se casa, que elige por esposo, siempre hablan de que él es impecable. Él no puede ser una espía porque es una persona muy recta. Lo dicen los hermanos.
cuando están así tratando de ponerle un espía a su hermana para controlarla, ¿no? Entonces, bueno, eso, tiene que haber una voz propia en la que yo tenga algo que decir. Y siempre promuevo en los intérpretes también, es una manera de aproximarme a la ficción, que es que cada quien busque lo que quiere decir a través de esa obra. Sí. Y no tiene que ser lo mío, ¿eh? Cada quien tiene que encontrar ¿por qué estoy diciendo esto desde mi personaje, ¿no? Sí. Y creo que, como mencionabas un poco ahorita, que hay veces que sentimos textos muy lejanos, ya sea por los años o por el tiempo que tienen, pero los sentimos muy lejanos, y ya que realmente te empiezas a adentrar más, dices, no, hay muchas cosas aquí con las que se puede identificar muchas personas todavía, por más lejano que lo veamos, y alguien va a llegar y se va a sentar, la va a ver y se va a identificar, y algo se va a llevar de ello. Porque hablan de la condición humana, y la condición humana es la misma. Nos debatimos en ese mosaico de vicios y virtudes, y las decisiones equivocadas se siguen repitiendo, y por fortuna las acertadas también, ¿no? Bueno, y sabemos que eres una persona muy espiritual, Rubí, y pues queríamos preguntarte también cómo manejas tú la espiritualidad en tu día a día, dentro del arte, en una función como hoy, cómo entra, cómo la vives. Está la ofrenda del día a día, honrar a mis ancestros. No hay mayor pretensión en eso, la espiritualidad es en las cosas sencillas. Yo le llamo el Dios de las pequeñas cosas, ahí se manifiesta. Entonces, si tengo la posibilidad de la amabilidad, por ejemplo, de enseñar desde el sí, desde comunicar desde el sí, ahí hay un ejercicio de la espiritualidad. Entonces sí, empiezo con una meditación y demás, pero pienso que está en las pequeñas cosas, en poner una mirada amable de la otredad, de lo que me rodea. Desde ahí. Y bueno, soy humana, me equivoco y me enojo y me pongo de malas. Sí, no todo es perfecto, ¿no? No todo tiene que ser no, rosa. Y si no, no seríamos humanos. Si no, no seríamos humanos. Y la espiritualidad la entienden como la renuncia a la condición humana, y no se puede. O sea, porque en el momento en que entendemos lo que nos corresponde en el aprendizaje de esta vida con la que llegamos, con el tiempo que llegamos, pues no necesitaríamos cuerpo. El cuerpo es el vehículo del ser. Entonces, para mí el vehículo es espíritu. Mi cuerpo es espíritu, es la manifestación de mi ser. Entonces, mirando a los ojos, aprendiendo de ustedes, yo siempre doy clases, les decía, y se los he dicho a ustedes, se los dije alguna vez, yo doy clases porque aprendo de ustedes, porque quiero ver cómo los cuerpos jóvenes encargan la realidad, ¿sí? Cómo registran nuestra historia en nuestro presente, y qué les pasa, y cómo se mueven, y cómo bailan desde ahí, y cómo abordan la escena. ¿Qué les pasa? Me enseñan muchísimo, yo se los agradezco mucho. Por eso no renuncio a las clases, porque tengo mucho trabajo de montajes y luego me tocan viajes y demás. Sí, no sé cómo haces todo, no sé cómo lo haces todo. Todos lo notamos. Pero siempre quiero aprender, o sea, y aprendo muchísimo de ustedes, de cada una y cada uno de ustedes. Nosotros aprendemos el doble de ti, Rubí. Oye, y hablando ahorita de la docencia, he escuchado antes que siempre lo que te inquieta, no, más bien lo que te llama la atención es cuando un cuerpo muestra sus inquietudes, ¿no? A la hora de estar enseñando. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo tú puedes identificar las inquietudes que un cuerpo puede tener? Bueno, las inquietudes, más allá de eso, sus posibilidades. Eso de la enseñanza me gusta mucho. Ser como el puente para que se autodescubran en sus potencias. Eso me fascina. Eso puede ser hasta un acto voyerista, porque eso a mí lo que me regala es maravilloso, ver que tú tienes un movimiento tan gozoso y a lo mejor no lo sabes, y que te des cuenta un día de que tu movimiento es gozoso. Para mí es así, que yo le ayudé a que llegara ahí. Y no es mío, es tuyo, pero eso me gusta mucho, ser el puente para los autodescubrimientos. Eso me fascina de la enseñanza. Creo que dentro de clases corporales se tiene mucho esta idea de se tiene que ver bonito y tiene que ser la línea y tienes que ser bueno en la danza, y creo que realmente no va por ahí. Es un poco como tú lo mencionas, se trata de gozarlo y de encontrarle un gozo dentro, y si tú lo estás gozando como ser humano se va a reflejar afuera. Absolutamente. De hecho, siempre les digo, el cuerpo en presente, su cuerpo en presente es perfecto y lleno de gracia. Entonces, todos los cuerpos sanos pueden ya hacer lo mismo que hace otro. ¿Qué cambia el proceso? ¿Qué es proceso? Tiempo. Yo quiero ser como, ¿cómo se llama la campeona olímpica? Biles o Nadia Comaneci. En mi caso fue Nadia Comaneci. Yo entrené con ella. Yo la imitaba. No entrené personalmente. No. La veía y yo la imitaba. Yo me entrenaba con eso. Sí, de verdad. No tenía formación dancística de niña. Entonces era así, yo quiero ser como Nadia. Ya. Pero
Sí, de pronto hay gente que nos inspira. Yo quisiera moverme como tal o como cual. Sí, que cambia el tiempo y hay que reconocerlo. Y aún así, si no llego hasta allá, en mi estadio es perfecto y lleno de gracia mi cuerpo. Y es vehículo del ser, entonces por lo tanto está manifestando su espíritu, Sí. ¿no? Y su sistema de creencias y sus pensamientos, el cuerpo pentafísico y heptafísico, entonces ahí está manifestado, ¿no? ¿Cómo percibes la belleza en escena, Rubí? O sea, ¿qué es bello para ti a la hora de estar, no sé, supervisando un ensayo, siendo parte de una puesta en escena? La unidad, repercute? la completud del intérprete. Ujú. Si se acuerdan, el primer acto amoroso, o sea, la primera vez que se enamoraron, corríjanme. Yo siempre lo hago como ejercicios y ya se los hice. Ok. Se enamoraron de esa persona cuando lo vieron entregado a un evento donde ustedes no participaban y eran testigos solamente. Puede ser bailar, preparar un platillo, Ujú. decir un texto, Y yo pensando, hablar de, no sé. ajá. Sí, a mí sí me pasó. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es la belleza? La unidad. Tu ser entregado al momento presente. En construcción creativa es el de escena. Esa es la belleza absoluta. Entonces, cuando veas a alguien entregado de esa manera, no queda duda, te apasiona, te arrebata, Te conmueve. Te llama. sí, te conmueve, te sacude, ¿sí? Sí, pues actuar es el arte de estar en presente. Sí. Es correcto. Bueno, había otro tema en el que teníamos también mucha curiosidad y nos queríamos adentrar, que yo recuerdo el año que tomé clases contigo y me imagino que ustedes ahorita también. Tú a veces aportas mucho a partir de la animalidad Sí. dentro de tus clases. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde encuentras como ese canal para enseñar? ¿Por qué? Bueno, primero, los animales no hacen nada gratuito. Todo absolutamente tiene un sentido orgánico, armónico con su entorno. Entonces son esenciales, su movimiento es esencial. Entonces por eso me gusta. Y además, si nos observamos, cada quien está imbuido de un bicho distinto. Alguien es más felino, alguien más ave, otro es un cuadrúpedo, otro es un roedor. Sí lo han visto. Sí. Y de pronto, ay, que luego parece... hay personas que dices, tú eres un gato. Sí, ¿no? Sí, tú tienes así como de gato y tú me das como, sí. Hay otros que hasta un pájaro. se reparten Hay razas de personas perros. también Sí, que se ve que es un pájaro, un ave, un algo, sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿por qué me interesa por eso? Por la naturaleza esencial de su movimiento. Es por lo que me interesa la animalidad. Está el método de actuación en Estados Unidos de Adler, que se basa en la construcción de animales. También tiene un procedimiento ahí un poco tortuoso Ujú. de acerca de la verosimilitud de los personajes, que Sí. son las vividuras, pero yo ahí tengo otro punto de vista al respecto. Pero hay muchas disciplinas que abordan desde la animalidad. Mi carrera de danza, me acuerdo el primer año, teníamos una materia que se llamaba se llamaba pantomima corporal. Entonces nos llevaban máscaras, y tú eliges la máscara con la que quieras trabajar. Y me encantaba siempre la blanca, la máscara neutra, y había muchas. Y luego estuve un compañero de carrera que ya murió, Víctor García, tuvo una compañía, Origen, fue un gran intérprete, creó una técnica que se llamaba balance, murió joven, éramos gemelos en nuestra inquietud, sentíamos que se nos había ido el tiempo. Yo tenía 16 años, él 18, y no entramos a los 9. O sea, él venía de El Salvador, de una familia de campesinos. Ujú. Yo estaba en Monterrey, pero venía de una familia de ganaderos, ingenieros, todo, pero nadie con un techo cultural, artístico, ¿no? Y nos encontramos con ellos, entonces los dos trabajábamos, terminábamos las clases, yo todavía estaba estudiando ingeniería, y nos quedábamos de ver en la Alameda a las 11 de la noche para hacer estiramientos chinos, me decía. Él inventaba cosas, Sí. Estiramientos chinos. Entonces estábamos colgados de un árbol y luego brincábamos también, nos metíamos al área de los animales, había un pequeño zoológico en la Alameda de Monterrey. Sí. Nos brincábamos para observarlos e imitarlos. Entonces él me supervisaba a mí, yo lo supervisaba a él. Entonces era una obsesión y yo de ahí entendí muchas cosas. Me fascina hasta la fecha ver al ser humano, el cuerpo del ser humano, pero también la animalidad, y contemplarlos en este asunto esencial, todo lo que aportan. O sea, los cortejos, tenemos en la casa afortunadamente un jardín, entonces ponemos comida para los pajaritos, pero luego ya las ardillas decidieron que también quieren comérselo. Entonces todos los movimientos sociales que se hacen entre ellos
cómo la ardilla llega y corre a todos. Entonces pega su hociquito y su pecho al piso, entonces va así como barrenadora en el jardín, mordiendo. Sí. Y luego hacen en parvada, la atacan, o sea, no la lastiman, pero empiezan a Ahuyentarla. ahuyentarla. Entonces ya comen ellos. Y luego llega el perro y cuando están peleando, los perros nuestros, cuando los pajaritos están riñendo entre sí o con las ardillas, llegan a correr a todos porque se hartan de que estén haciendo ruido. Entonces todo eso son dinámicas sociales que tenemos y son tremendamente paralelos, espejo de la sociedad humana. Entonces, bueno, ¿qué es la única diferencia que es esencial? No hay máscaras. Los animales no se ponen máscaras, los humanos sí nos ponemos. Sí, todo el tiempo. Sí. Fuera máscaras. Sí, o sea, la de la fortaleza. Sí, es cierto. La de la valentía. Es cierto, La de no me importa. La de yo sé más que nadie. O sea, usamos máscaras. Y los animales no lo hacen. No lo hacen, son ellos siempre a eso. Sí. Por eso es la inquietud de construir desde la animalidad. Oye, Ruby, pero cuando trabajas con un nuevo equipo, ¿tratas de integrar esto? ¿Tratas de como de contagiarlo? Siempre trabajo mucho con la improvisación. Uh-huh. Mucho con la improvisación. Sí. Y porque no me gusta tampoco imponerle mi manera de moverme o de abordar la escena, sino descubrir, pues eso es algo que me atrae muchísimo. Sí. ¿Quién es cada quien y cómo lo aborda? Porque hay maneras inesperadas que a mí no se me habrían ocurrido. Sí, no se te va a ocurrir. Entonces es bien Cada interesante cabeza es partir un del mundo. intérprete. O sea, que el intérprete se revele y desde ahí crecer juntos. Para mí es un co-creador el intérprete. Entonces desde ahí, por un lado, en cuanto al intérprete, entonces hay etapa de improvisación, construimos partitura física, construimos animalidad del personaje y luego jugamos hasta llevarlo al realismo, si es necesario, según la obra, ¿no? Y con el equipo creativo, con ellos sí trabajo mucho antes. Hacemos el concepto, lo discutimos. A mí me gustan mucho los espacios abstractos y la temporalidad, es una inclinación mía. Y de pronto sí estoy muy abierta a mis creativos en esta, son Jesús Hernández, con el que he trabajado ya en varios proyectos y óperas y teatro, y Carlo de Michels. Los dos son grandes diseñadores, inclusive Jesús ha tenido premios en la Bienal Internacional en Praga, ha tenido muchísimos premios. Carlo de Michels es una firma, es un nombre, es un gran diseñador, los dos son unos genios y de pronto tenemos desencuentros en lo creativo en cuanto yo tengo una idea, pero siempre, por ejemplo en esta un poco, decía, no, vamos a hacerlo más de estilo, más de época. A mí no me gusta que haya un comentario de época, pero me gusta que sea gente de ahorita, para abrir. Okay. Pero de pronto me insistieron tanto, dije, a ver, entonces permití que estuviera un poco más permeado el estilo en el vestuario. El espacio es atemporal, es abstracto. Tomó Jesús y me propuso el diseño de un rosetón de época, del siglo de principios, cuando se sitúa la historia, 1504, y lo toma de ahí, lo convierte en una plataforma con 2 inclinaciones distintas y 4, es modular, es una central y 4 pequeñas, ahorita lo van a ver. Sí. Entonces a partir de ahí es muy abstracto y entonces ese espacio puede ser todo, puede ser el jardín, el precipicio, las ruinas, el bosque, el palacio de la duquesa, el palacio del cardenal, las calles de Roma, o sea, puede ser lo que queramos. Funciona. Pero acepté la propuesta de Carlo con la época, porque dije, claro, nos va a permitir libertad para que ellos sean, o sea, la gente piensa que la corte entra estilizada. Sí puedo hacer un ejercicio de estilo, pero no me interesó, sí me lo sé, vamos a hablar del barroco, vamos a hablar del neoclásico, según sea la obra, ¿no? Pero me interesó más que ellos lo habitaran humanamente, y si ven, todas las grandes, eran unos barbajanes, los de la corte se permitían todo, no estaban así impostados, con la manita acá. El Rey Sol sí codificó el ballet clásico, ¿no? Luis XV, sí. Pero fuera de ahí, eran brutales, eran comunes, porque estaban en el poder, se permitían todo, ¿no? Entonces me interesaba eso, dije que tiene toda la razón. Dije, si yo permito que el comentario del vestuario esté ahí, puedo tener más libertad para la interpretación. Justo. Con el elenco. Y hay mujeres representando hombres en esta historia, que hicimos al revés de Shakespeare y de los jacobinos, que los hombres representaban mujeres, aquí nos atrevimos a darles la vuelta. Sí. Son 11 intérpretes en Duquesa de Malfi haciendo casi 30 personajes. ¿Qué? No, pues Órale. Sí fue un trabajote, ¿no? Sí. Es un trabajo. O sea, todos tienen entre 2 a 3 personajes. Excepto los principales. Ok. Ellos solo uno. Sí. Ok. Yo, bueno, mencionaste algo que personalmente me dio muchísima curiosidad desde que estábamos haciendo la investigación. Estaba un poco
en otra área de la que estamos hablando, pero mencionaste de tu carrera en ingeniería química. Sí. ¿En qué momento sucede que estudias ingeniería química? ¿Fue lo primero que estudiaste? Y luego, ¿cómo das ese salto tan grande, ese cambio tan abrupto al arte? Bueno, tenía afortunadamente condiciones para bailar, tenía condiciones también musicales, tenía oído, memoria auditiva, aprendí a leer partitura en la secundaria con la flauta, fue mi primera clase, la flauta de las secundarias públicas. Pero me apasionó, entonces aprendí mandolina y ahora yo me mandé a construir un laúd hace 10 años y aprendí a tocar el laúd porque me gusta, pero todo eso me abrió un espectro maravilloso. Entonces yo entro a la carrera de ingeniería en Monterrey, en el TEC de Monterrey, el ITESM, y en ingeniero químico y de sistemas. Pero hay unas audiciones, tienen su departamento de difusión cultural, iban a crear la primera compañía que se llamaba Danza Moderna, Pantomima y Jazz. Así se llamaba el grupo. Entonces hacen audiciones, fuimos como 100 y pico a audicionar y quedamos 10. Y yo quedé entre esos 10. Y la primera clase que dieron, afortunadamente entré a los 16 años a la ingeniería, porque fui pilón en mi familia, entonces pequeña. Sí, estaba joven, muy joven. Entonces, primera clase después de la selección es dictada en ballet. Entonces, tendu, plié, rond de jambe, y yo me quedé así. No Entonces la maestra, ¿no sabes de qué te estoy hablando? ¿Nunca has hecho una clase de ballet en tu vida? No, yo era atleta. Sí, fui atleta y me gustaba bailar, pero nada. Pero no clásico. Nadia Comaneci, yo la imitaba. Mi primera maestra de movimiento fue Nadia, yo la imitaba. Sí. Sacaba y hacía 2 secuencias, según yo, ¿no? Lo que yo entendía, ¿no? Pero entonces ella me dice, ven al final a hablar conmigo. Dijo, están aceptando la última generación de adultos, que es de risa, ¿no? 16 años. Sí, la última de generación de adultos en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. A esa edad ya estás quedado. Ajá. Sí. Entonces fui, audicioné y encontré mi cine. Entonces seguí haciendo la carrera un poco por mis papás, pero yo encontré a dónde pertenecía en el mundo en la carrera. Instantáneo. ¿Pero y te gustaba ingeniería química? O sea, sí, sí, o la verdad, ¿sí? Sí, tengo un hermano que fue muy inspirador para mí en muchos sentidos, me ayudó a cultivar mis inquietudes sociales, me daba a leer libros muy complejos, todo eso. Como fui pilón me llevaban todos 10 años para leer. Sí, okay. Entonces aprendí a leer a los 3 años, o sea, había una serie de cosas así. Sí, sí. Entonces Todos estimulada eran más por, grandes. o sea, mis referentes eran todos más grandes. Más grandes, claro. Pero eso yo creo que ayudó. Sí, ¿no? sí, pienso que sí, ahorita. Todo es regalo. Todo. Todo es regalo. Sí. Sí. Sí, yo también últimamente en este último año de escuela, como que mi ideología personal se ha tornado muy hacia esa dirección de ver todo o sea, en todas tus situaciones el vaso medio lleno, que todo verlo como aprendizaje, no como castigo. Siempre lo es. De hecho hay una fórmula por ahí anda, la pueden encontrar en cualquier lugar, pero siempre se habla que la energía de la gratitud atrae abundancia y la energía de la queja atrae pobreza. Sí. Entonces, si hablas desde la carencia, te llegará carencia. Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué piensas, no para ser un purista, pero sí observarte, porque todo pensamiento construye, no hay manera de evitarlo. Sí. Es una de las cosas que tengo en cuanto a la espiritualidad, observarme también que construyo cada día, de, uy, estoy repitiéndome este pensamiento, no lo quiero, eso no lo quiero. No lo quiero. Sácalo ahorita, expúlsalo. Sí, ser muy puntual para ir mejorando y puliendo, ¿no? Sí. Oye, Ruby, para ir cerrando, una pregunta que te tenemos Regina y yo es, ¿qué responsabilidad social crees que cargamos en nuestros hombros como artistas o que debamos tener? Se habla mucho y se me hace hasta, lo voy a decir tal cual, Suéltalo. me parece forzar un discurso. Sí, Desde que estás parado en la escena eres una entidad social. sí. Desde que construyes y diriges eres una entidad social. Entonces el compromiso es hacerlo de la mejor manera que lo puedas hacer en tus capacidades. Ese sería tu compromiso social. Porque si ya estás con la idea de que es un espejo de la sociedad, que somos privilegiados por tener la oportunidad de trabajar en lo que hacemos, pues desde luego que ya está ahí el ser social. O sea, ese es mi compromiso, hacerlo de la mejor manera que yo podría hacerlo. No la tuya ni la tuya, o sea, es la de cada uno. O sea, gastarme hasta la última moneda de mis talentos, que les invito a eso en clase también. En su carrera, en su vida, gástenselo. Váyanse así como que no tengo saldo a favor, ya me voy. Sí, no voy a dejar
me quedó nada. Sí. No dejo gasté nada. todo. Es un bonito modo Entonces de- gástense hasta su última moneda. Y esa es la responsabilidad social a la que tiene que aspirar un intérprete escénico, por ejemplo. Un creador escénico. Cumplir de la mejor manera. Ya lo demás ya está, no hay por qué reafirmarlo. ¿No? Bueno, se puede, es que hay muchas maneras de hacerlo. La mía es esa. Sí, Para mí, mi idea es esa. y todas son válidas, Ujú, ¿no? por supuesto. Oye, Ruby, pues ya para ir cerrando, ¿qué te gustaría aquí que estamos a micrófono y cámara abierta, sobre todo para un programa que es centralizado para y por estudiantes de Casa Azul? ¿Qué te gustaría dejar como encapsulado aquí en este capítulo para esas generaciones que siguen, ¿no? Porque yo he escuchado que antes dices que lo único que nos separa es el tiempo, ¿no? Que eventualmente tus alumnos van a llegar a donde tú estás hoy, ¿no? Pero mientras llegan... Si es su deseo. Sí, sí, eso Uno es su deseo más profundo y hay que trabajar para Sí. ello. Sí. Entonces, ¿qué te gustaría como depositar en este muy especial capítulo para nosotros? A todas estas generaciones que se pasen por aquí a escuchar algún consejo, Que cultiven la curiosidad. Que cultiven, que vean teatro, que vean danza, que vean ópera, que vayan a exposiciones y que cultiven la curiosidad y que trabajen para satisfacer las preguntas, ¿no? Para contestarse sus preguntas. Sí, Eso. Y no olvidarse que la empatía, el ejercicio de la empatía del intérprete escénico Ujú. empieza en el cotidiano. Ponerse en el lugar del otro cada día. Eso. Curiosidad y empatía. Muchas Bueno, gracias, Ruby. Y por último, ¿a qué horas, cuáles son los horarios de esta obra que nos platicas? ¿Qué día se puede ver? ¿Dónde se puede ver? La Duquesa de Malfi está de viernes a domingo, 8, 7 y 6 respectivamente, aquí en el Teatro Helénico, hasta el 14 de abril. Y esta otra obra que se llama Sin permiso fuera de casa, que también la dirigí, estrenamos el martes pasado, dirigí consecutivamente, estrené Sí. una tras otra. Las dos. Está en la Sala Villurrutia, en el Centro Cultural del Bosque. Es un paréntesis sobre Casa de Muñecas de Ibsen. Ah, ok. Escrito por Jimena Escalante, que hoy por hoy es la dramaturga mexicana con más renombre a nivel internacional. Es una revisitación de las relaciones, son dos personajes, yo agregué un tercero que es un músico en vivo, que convive como personaje también en escena con ellos dos, es Krogstad y Nora, Ah, sí. todos sus encuentros en esa esquina, Qué bello. en una esquina, en una calle. Ah, Sí. qué lindo. Entonces vayan a ver. Y agregarle Ese música. está lunes y martes, sí, está el músico en vivo Está tocando un lindo. clarinete bajo, que es un instrumento teatralmente muy hermoso. Es muy hermoso verlo, es una cosa muy grande, No. un sonido muy Un instrumento profundo grande. de viento, es muy bonito. Está los lunes y martes en la Sala Villurrutia a las 8 de la noche, hasta el 24 de abril. Vale, pues ahí Entonces, estaremos. vengan. Y ahorita ya terminando aquí nos iremos de lleno a ver la función de Duquesa de Malfi. la Duquesa de Malfi. Y ya están listos sus boletos. Ya, muchas gracias. Muchas Ruby. gracias. Muchas gracias, Pues ¿eh? gracias por estar Qué aquí. bonito que Gracias tengan por este darte programa. tiempo. Sí. Sí, Muchísimas gracias. pues sí, está. Lo teníamos muy planeado que queríamos que estuvieras Ah, dentro aquí de con nosotros. nuestros. Sí, era invitados. parte de eso, sobre todo para empezar a despertar este lado, a lo corporal, a estas partes que como que luego no nos detenemos, que estando en la escuela a ver, ¿no? Y las damos por sentado, las damos por hecho. Como y, trámite, Sí. Sí, se como abordan trámite. como trámite. Sí. Y un intérprete escénico comunica primero antes que la palabra a través del cuerpo. La primera promesa que yo hago como personaje al entrar a escena con el espectador es lo que ve de mí. Tiene miedo, esconde algo, tiene odio hacia el otro. O sea, como yo me planteo, desde ahí hago la Desde el promesa. cuerpo. Sí. Y luego ya viene el cuento. Sí, Entonces es el cuerpo el que habla, Sí. antes de todo. sí, señor. Sí, también queríamos pues empezar también con maestros y gente que tenemos dentro de la escuela, que así como es un podcast escuchado y hecho por estudiantes, que también pudiéramos estar con personas que estuvieran también dentro de la escuela. Muchas gracias, muchas gracias. Pues eso fue todo. Muchas gracias, Ruby, por Muchas darnos gracias. la oportunidad, por estar aquí, por dejarnos acompañarte a tu función. De verdad es un súper honor que nos des esta Yo chance. estoy muy Sí. agradecida también de ustedes. Muchísimas De gracias. su interés y Muchas sus ganas. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un capítulo más de su podcast favorito. El lado azul de las cosas. No olviden sintonizarnos en su horario favorito porque siempre estamos disponibles a la mano. En el horario que quieran. Este fue un capítulo con la maestra, coreógrafa, actriz de renombre alrededor de todo el mundo, Ruby Tagle.
Fue un honor, otra vez lo repito. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima emisión. Que estén muy bien. Bye.